Buenas noches, muchas gracias Socos por esta oportunidad. Yo me siento un poco como en la canción de Mecano. ¿La recordáis aquella de esa de allí me colé y en tu fiesta me planté, ¿no? ¿La recordáis? Bien, este es el primer año que yo planto falla y como acaba de decir Víctor, yo llevaba muchos años intentándolo y bueno, este año han confiado en mí por diferentes razones que luego comentaré. Y para mí ha sido toda una satisfacción y todo un honor porque a pesar de que estoy de acuerdo con que los premios son un cáncer y una droga, como ha dicho Ricard, pues se ha reconocido el trabajo, ¿no? Y eso me hace muy feliz porque a mis 51 años viene bien, ¿no? Entonces estoy muy satisfecha por haber reconocido, o sea, porque se ha reconocido ese trabajo, por haber obtenido el primer premio Caliu de la ciudad de Valencia, que como dice Víctor, para mí ese Caliu era muy importante. El tercero de experimentales y el primero de Ingeniogracia, lo que me ha permitido incluso estar en la gala de los Uno, que era algo que yo no sabía ni que existía, ¿no? Entonces, para ser mi primer año, pues estoy feliz, ¿no? Y ahora quiero hablar del inmovilismo, ¿no? Y de esa sensación, como decía Mary Douglas, que es una antropóloga, decía, la suciedad está en el ojo del que mira, no en las cosas, ¿no? Pues yo creo que el inmovilismo está en el ojo de la persona que mira. Entonces yo no sé lo que es el inmovilismo, y eso es lo que quiero transmitiros. Creo que el inmovilismo en las fallas no existe. Creo que es una ilusión, una fantasía, creo que no existe. Y voy a demostrar por qué. Bueno, yo misma soy una demostración de que el inmovilismo no existe porque acabo de venir y he ganado 3 premios, o sea que se puede, ¿sabes? Como pues de repente cambiar el paradigma, ¿no? Y esta idea de cambio de paradigma es sobre todo lo que a mí me mueve. La otra prueba de que el inmovilismo no existe, la traigo hoy conmigo, tiene el mismo color del cartel, Miguel, que has hecho, y supongo que sabéis lo que es, ¿no? Sí. Cartón. ¿Pero qué cartón? Del que ya no. De falla, ¿no? Cartón piedra. Cartón piedra, efectivamente, del que ya no existe, ¿no? Porque cerró la fábrica. Si siguiéramos en el inmovilismo, este cartón seguiría existiendo. Y el refrito, ejemplo máximo de sostenibilidad, porque ahora uno lo piensa y dice, pero qué aprovechamiento de los recursos, ¿no? El refrito, ¿verdad? Seguiría existiendo. Pues no, ya no existe. Y eso implica que hay cambios. Y que esos cambios son a veces para bien y a veces para no tan bien, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero... había escrito 6 hojas, bueno, primero eran 12, luego nos han quedado en 6. Os voy a hacer el favor de no leer ninguna, voy a intentarlo hacer todo de memoria. Y quiero llevaros a 2 momentos, ¿no? 2 ascuas, como yo las he llamado, 2 ascuas, 2 patatas calientes y un incendio para acabar, una mecha, ¿no? Que prende ese incendio. Entonces, la primera patata caliente, la primera ascua, os voy a llevar a 1995, 96, ¿vale? Os ponéis en situación, no existían móviles, ordenadores en casa tampoco teníamos, televisión, pues habían 2 canales, la 1 y el UHF, el metro y el tren eran el Trenet y se bajaban las ventanillas y nos daba el aire en la cara, ¿vale? ¿Os ponéis en situación? En este momento yo estaba estudiando Bellas Artes, tenía una beca en un departamento y estaba como en el ámbito muy culto, ¿no? Y tenía un amigo pues muy loco y muy apasionado de las fallas, también como yo, y un día dijimos, Javi se llamaba, y un día dijimos, ¿por qué no ponemos un cartel en la cooperativa del artista fallero para pintar fallas? Y lo pusimos. Fuimos a la antigua cooperativa, que no es la misma de ahora, y pusimos nuestro cartel. Y pasado un mes dijimos, caramba, no nos ha llamado nadie, ¿no? Total, nos fuimos a la cooperativa y descubrimos que la pared de los carteles estaba absolutamente llena de carteles superpuestos sobre nuestro cartel, de modo que era imposible casi descubrir dónde estaba. Y lo arrancamos y dijimos, esto no funciona, y le dimos la vuelta al cartel y dije, mira, saca los pinceles, nos habíamos ido preparados, digo, ya verás. Y pusimos, pintamos como Los Ángeles, ¿sabes? Así en este plan. Javi y Julia, y nuestros teléfonos. Joder, ¿qué diréis que pasó? Esta tarde me llamaban. ¡Ah! Oye, que tú pintas como Los Ángeles, que te quiero poner a prueba y tal. Yo, vale. Y yo, Javi, que me han llamado. Y digo, ¿te han llamado a ti? Dice, no, tía, no me han llamado. Digo, pues a mí me han llamado.
ya que cogí yo el trenet con la ventanilla abierta en enero, que luego no la podía subir y me congelé, pero allá que me fui yo a Benaguacil. Benaguacil, tierra de artistas falleros, ¿verdad? Vale, pues allá que me fui y allá que llegué. Y en el departamento, en la facultad, me decían, pero tú, con lo machista que es el ámbito de las fallas, pero tú, y te han llamado solo a ti, eso no puede ser bueno, a saber. Y yo dije, mira, total, que me fui. Y allá que llegué. Y bueno, se me abrieron las puertas de un taller maravilloso en el que habían 13 fallas grandes y 13 infantiles que pintar y me dijeron, eso para ti, pinta hoy, te pongo a prueba y si me gustas te quedas. Y delante de mí una falla infantil que debía de ser de primera especial de un pueblo, porque de ciudad no era, eran de pueblo, gigante, con un árbol, un sol y una luna, toda para mí, que ni comí ese día, ¿te puedes imaginar? Y cuando acabé, a las 8 de la noche, justo antes de coger el último tren, dije, ¿qué? Allí venían, se iban, y nadie me decía nada, ¿no? Y nos ha gustado, te quedas. Y yo dije, vale. Y dije, ¿y mi amigo? Tu amigo no. Ya, digo, ¿yo podré pintar fallas grandes? No, tú infantiles. ¿Y mi amigo? ¿Mi amigo es bueno? No, tu amigo no. Y yo dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque infantiles solo pintan las mujeres y los gays. Muerta me quedé, pero claro, le dije, joder, pues que, perdón por la bajada de racista, dije, pero jolín, qué bien, porque mi amigo es gay. Y me dijeron, pues mañana aquí a las 8 los dos. Joder, fue maravilloso, o sea, quiero decir, la cuestión es que, claro, los dos acabamos subidos a los andamios, pintando pequeñas, infantiles, pintando absolutamente de todo y rodando por todos los talleres de Benaguacil que a última hora necesitaban pintores, ¿no? Bueno, eso fue jugar con fuego, ¿eh? Es decir, el hacer ese cartel y bueno, pues el arriesgar. Y sobre todo el descubrir que después de 4 años de carrera no teníamos ni idea de pintar fallas, pero ni idea, ni idea. Íbamos al destajo y el primer día, a 500 pesetas el minuto infantil, yo no me saqué ni 250. Es que no le podía poner ni los ojos. Allí me decían, te vamos a enseñar cómo utilizar menos material y cómo pintar más rápido. Dije, vale, fenomenal, porque así yo no paso el mes, no llego al mes. O sea, no me da ni para coger el trimestre. Y la cuestión es que había un hombre, un pintor, muy mayor, que se había forjado pintando talla barroca religiosa. Pintaba imaginería barroca religiosa y tenía unos conocimientos y nos los entregó de una forma hiper generosa y dije, oye, ¿sabes? Después de 4 años de estar en la carrera, me di cuenta de que no sabía pintar y bueno, pues eso fue jugar con fuego. A partir de ahí, pues mi amigo y yo nos crecimos y dijimos, guau, pues aquí estamos, vamos a presentar un proyecto de fallas experimentales al Ayuntamiento de Valencia, 1997. En aquel momento, sí, o sea, vamos a ver, en aquel momento, yo si me extiendo me lo decís porque es que ya te digo, vale, en aquel momento, ¿sí? ¿Qué pasa? ¡Ay! Espera, que me queda la tasca, vale, gracias Ricardo, cariño, gracias. Pues en aquel momento, bueno, hicimos nuestra maqueta y la presentamos al concurso, ¿vale? Y nos llega un de esto, no sé cómo, porque no sé cómo sería el mensaje que nos dieron, pero bueno, de que se inauguraba. Y para nuestra sorpresa, se inauguraba el nuevo centro. Nuevo centro. 1997, nuevo centro. Mira, o sea, nosotros la palabra experimental y nuevo centro, que era donde la gente se iba a comer el Burger King con las manos llenas de ketchup y mostaza, era como demasiado moderno, ¿sabes? Para entenderlo. Total, que allá que fuimos Javi y yo, o sea, vamos, tía, vamos a confiar en esto, ¿vale? Llegamos a Nuevo Centro y nos vemos. ¿Sabéis lo que es el rasete? Esta tela que se utiliza para los disfraces, que brilla, que tiene un poco de brilli, ¿vale? Unas mesas en U con rasete azul eléctrico, grapado. Y encima las mesas, como si fueran tartas. ¿Habéis visto la peli esta de Con falda ya lo loco? Que hay una mesa, que hay una mafia, ¿no? Pues, y sale la chica de la tarta, pues lo mismo. Mira, fue ver la maqueta allí encima. Nosotros que íbamos de conceptuales, experimentales, licenciatura, 5 años de carrera, no 4, no, como el grado de ahora, no 4, no 5. Joder. Y allá esperando que lo inauguraran, porque aún así dijimos, bueno, ahora vendrán los concejales, yo qué sé, la alcaldesa, lo que sea que tenga que venir, pero alguien vendrá. Chicos, nada, allí no venía nadie, ¿sabes? Nadie inauguraba nada,
esto encima del rasete, aquel y yo viendo pasar gente comprando y con las bolsas y las hamburguesas. Y cuando ya vino la hora de cerrar, digo, mira, aquí la maqueta no pasa la noche. ¿Qué dices, tía? Digo, ¿qué digo, no? Que la maqueta aquí no pasa la noche. Ya pillo ni corta ni perezosa, porque cuando me pongo en este modo, ya me conoces, bueno, no me conocéis, pero me pongo muy veloz, digo, pues la agarro la maqueta, tío, y me la llevo. Y allá que cogí la maqueta y dije, esta maqueta no pasa aquí la noche. Dignidad, ¿sabes? Dignidad, o sea, aborrezco las etiquetas, pero lo bien hecho y no. Y viene un guarda de seguridad y me dice, ¿pero qué haces? Digo, ¿cómo que qué hago? Digo, la maqueta es nuestra y nos la llevamos. ¿A ti te parece digno? ¿A ti te parece de sentido común que el arte contemporáneo se exponga en estas condiciones? Y el guarda de seguridad, el pobre, me dice, pues la verdad es que no sé. Digo, pues no. Oye, mira, yo no sé si llorábamos o gritábamos, pero aquel chaval, ole por ti, nos acompañó a la puerta para que no tuviéramos ningún problema en sacar nuestra maqueta de aquella exposición. Ole. El caso es que yo, pues ya me conoceréis, dije, voy a contactar, no había móviles, voy a contactar con el resto de artistas indignados. Oye, y así lo hicimos. Y todos los miércoles nos reuníamos en un café del Carmen para escribir una carta y enviarla a los medios de comunicación. Y la enviamos. Si vais a la hemeroteca y encontráis la cartelera tuya de ese año, ahí está la carta. Y en las provincias y en el país. El Levante no la sacó. No me acuerdo yo. Pero ahí queda eso. Políticamente no sirvió de nada porque luego se cargaron la mostra y se cargaron también el Premio Ciutat de Valencia y no sé cuántas cosas más que no iban ni a inaugurar. Pero aquello nos sirvió para crecer. Y dijimos, oye, mira, pues modificamos el proyecto, lo relanzamos, lo hacemos grande y lo presentamos a las hogueras experimentales de Alicante, que allí todavía se podía confiar, ¿no? En que... ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que ganamos el primer premio de hogueras experimentales de la ciudad de Alicante de 1997, como lo oís. ¿Y qué pasó? No llegó una pandemia, pero cambiaron de gobierno. Pues es que, de verdad, y a la hora de plantar, queridos amigos y amigas, retiraron el presupuesto para la construcción. Fue la primera falla experimental de la ciudad de Alicante que no se plantó. Ascua caliente. Preguntita para el tema del inmovilismo. O sea, ¿son las fallas infantiles todavía territorio de gays y mujeres? Pregunto. ¿Porque gays no tienen sensibilidad para hacer fallas grandes y mujeres tampoco? Pregunto. Lo dejo en el aire. Segunda pregunta. ¿Esto de que el gobierno, con esa necesidad de control social, nos convierta a los artistas en parias que vamos siempre buscando mecenazgo, ¿esto es legítimo? Esto es inmovilismo. Y ahora me voy rápidamente a las... ¿Me pones mal la cara? Es que, vale, me voy a las ascuas de ya, de este presente, del 2000-2020. Las personas un poco sensibles a las contradicciones, podéis tomaros un diazepam, ¿vale? Bueno, yo soy fallera. Y ecofeminista. Soy buñol de Oranfuyes, de Lloret y Brillants. Ahí queda eso. Sí, fallera mayor infantil, fallera mayor grande. Madre de fallera mayor infantil, que aquí la tengo. Y por eso me han dejado plantar, porque sabéis que en las comisiones la madre de la fallera mayor infantil es... ¿Qué es? Pues lo peor que te puedes encontrar. No lo sabéis. ¿Vale? Entonces yo creo que en mi comisión dijeron, mira, un problema menos. O sea, sí no va a discutir con nadie, porque como ella se lo guisa y se lo come, ¿vale? Y yo creo que me han dejado por eso, a mis 51 años. ¿Que diréis, lo tiene fácil? Pues no. Porque yo he dado la tabarra desde el 97 o antes. He visto, y lo sabes. Bueno, delegada de monumento, delegada de Llibret, en fin, pues que he hecho de todo. O sea, quiero decir, me gusta, soy muy poliédrica y me gusta romper los estereotipos, romper las fronteras y romper o cruzar, ¿no? Estar al margen de todas estas cuestiones que nos etiquetan y que realmente, entre lo tradicional y lo experimental, consiguen que nos quedemos inmóviles, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente deciros que la apuesta que yo hago ahora mismo es por recuperar materiales ancestrales, técnicas ancestrales, saber ancestral y llevarlo al siglo en el que estamos, que es el siglo XXI. Entonces, esa recuperación de materiales sostenibles, de materiales que generan humo blanco, esa recuperación de la sal gorda, que ahora todo es sal fina, sal gorda es este humor un poco obsceno, ¿no? Un poco satírico y grotesco, ¿no? Esa textura no pulida
porque nos hemos acostumbrado como al Photoshop y a la carne de plástico, ¿no? No, texturas también que estén vivas y que sean imperfectas, o sea, admirar la imperfección, la belleza, ¿no? De la imperfección. Entonces, bueno, esa es mi apuesta y sobre todo hacer fallas infantiles que no sean adultocéntricas. Este es un concepto que me gusta mucho, ¿no? Porque las fallas infantiles a veces las hacemos pensando en los niños y las niñas, son, ¡ay, qué pequeños! Los niños y las niñas son muy bestias y te dicen, oye, tienes un grano ahí, te ha salido un grano en la nariz, o no me gusta, o estás gorda, o que, ¿sabes? Y te lo dicen, ¿no? Entre ellos. Entonces nosotros vamos con una especie como de cuidado, pues que no es así, ¿no? Entonces, eso, simplemente desde mi perspectiva, el inmovilismo no existe, o sea, las fallas tenían censura, se hizo un gremio porque había que luchar contra esa censura. Ahora hay artistas que no estamos agremiados porque consideramos que tal, o Pascual, ahora resulta que se está formando un grado y antes se aprendía en los talleres, es decir, ¿qué inmovilismo? Si las fallas tienen 200 años y no hemos parado de cambiar, ¿no? Incluso el corcho es tradición, no, el corcho se puso como algo que instauraba una modernidad y que evitaba el refrito. Pues bienvenido sea el refrito, porque deberíamos de dar premios al apropiacionismo, ¿no? Y al remake, ¿no? Es el mejor remake, ¿no? Imaginaros, ¿no? Bueno, en fin, que yo creo que no hay inmovilismo y que las fallas las hacemos nosotros y nosotras y la sociedad la construimos también y no hay fronteras, no hay límites ni para la imaginación ni para la cooperación. Yo creo más en la cooperación que en la competición y me gusta mucho sentirme aquí entre amigos y entre amigas y poder hablar sin papeles y sin ambajes y con claridad. Y como decía Sidoní en la canción esta del incendio, que me la puedes poner para acabar si quieres, pues dice algo así como arden las llamas, no, arden nuestro pasado o algo así, o las sombras de nuestro pasado, ¿no? Y que ardan en llamas nuestros abrazos. Gracias, tribu.